Noticentro 1, CMI. Justicia Militar traslada a la Justicia Ordinaria investigación por muerte del abogado Javier Ordóñez. Fiscalía acusará por homicidio a los 2 policías. 56 policías investigados por presunto abuso en protestas y uso de armas de fuego. De brutalidad policial se pasó a brutalidad criminal, dice expresidente Gaviria. ONU preocupada por violencia en protestas. Revisará caso de abusos. ELN niega estar detrás de actos de vandalismo durante protestas. Habla Pablo Beltrán. Ingrid Betancourt dice que el secuestro es el descuartizamiento de la dignidad humana. Carta del partido FARC pide perdón por secuestro de civiles. Alerta máxima en Cali por aumento de homicidios. 731 casos registrados este año. Bajan contagios por COVID. Seguimiento riguroso a comportamiento de ciudadanos, anuncia el gobierno. Se desploma la industria en julio, pero se reactiva la producción y exportación de cacao. Científicos de la NASA descubren indicios de vida en Venus. COVID será más mortal en octubre y noviembre en Europa. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Lo que no se sabe del episodio de la silla vacía del presidente en el acto de la alcaldesa. 2. El Consejo de Bogotá toma una medida que dará mucho, pero mucho de qué hablar. 3. Sigue la colonización conservadora en el sector agropecuario. Y tengo ñapa. El elefante blanco de los lunes. El Hospital General del Norte de Medellín, que valdría 50.000 millones de pesos y no hay ni un ladrillo puesto. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La justicia ordinaria asumirá en las próximas horas la investigación por la muerte del abogado Javier Ordóñez en medio de un procedimiento policial. La justicia penal militar ya trasladó el proceso. La Fiscalía alista una acusación por el delito de homicidio contra 2 policías vinculados directamente al hecho e investiga a otros 5 uniformados por la posible alteración de evidencias. La Justicia Penal Militar estableció que la Fiscalía es la competente para adelantar la investigación en contra de integrantes de la Policía Nacional por la muerte de Javier Ordóñez. Así las cosas, la situación de 2 de los uniformados está a punto de definirse y serán vinculados a una investigación por el delito de homicidio y se evalúa si también responden por el cargo de tortura. La audiencia se realizará esta semana, según explicaron fuentes cercanas al proceso. La Fiscalía ya recibió la necropsia de medicina legal en la que queda constancia de varias laceraciones y de 2 cortes en sus brazos. La familia pidió que se esclarezca el caso. Solicitamos que no haya impunidad, solicitamos de que el director de la policía nos tenga al tanto de todo y que hayan reacciones pertinentes sobre el caso. Para la familia es claro que este caso debe ser asumido por la justicia ordinaria. Cumplir el trabajo es de acuerdo a las normas, ¿sí? Pero ahí hay una rabia de por medio, hay una venganza de parte de este funcionario, de este patrullero, de los 2. Y los otros también por omisión, porque miraban cómo lo maltrataban y cómo lo ahogaban, y él pedía auxilio y pedía que por favor. El abogado falleció tras un procedimiento policial en el que recibió varias descargas con un taser y además fue golpeado. Esta noche, el director encargado de la Policía, el general Gustavo Moreno, informó sobre las primeras decisiones para investigar el presunto abuso de autoridad cometido por uniformados durante las manifestaciones de la semana pasada. 56 policías son investigados por presunto abuso de autoridad. Las denuncias por uso excesivo de la fuerza y disparos con armas de fuego en las protestas están registradas en 50 videos que llevaron a la inspección de la policía a abrir 43 investigaciones disciplinarias que involucran a 56 agentes. 6 de ellas son por uso de armamento. Hay policías que de manera franca, holística, manifestaron, sí, yo disparé mi arma de fuego. Ahora se entra a mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que propiciaron que ese policía tomara esa decisión.
El ministro de Defensa aseguró que las investigaciones se adelantarán con celeridad y cuestionó a quienes se anticipan a señalar culpables. Algunos de los que ya señalan culpables abusan de su cargo, calumnian, hacen falsas denuncias y politiquería con la muerte. Aparte de los videos, la inspección de la policía está recogiendo testimonios y revisando qué municiones faltan en los inventarios. El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, cuestionó hoy una vez más al gobierno nacional por permitir que policías respondan a las manifestaciones ciudadanas con armas de fuego. También lanzó duras críticas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En su nuevo comunicado, el jefe único del Partido Liberal y expresidente de la República, César Gaviria, endureció su posición con el gobierno nacional. Manifiesta que la policía está acudiendo a actos de fuerza extrema. Que lo que ha ocurrido no son actos de brutalidad policial, sino que se han convertido en muchas ocasiones en actos de brutalidad criminal. Le queremos señalar al gobierno que lo que está ocurriendo es una protesta pacífica, no es un desafío militar y no debe ser enfrentado como tal. El expresidente César Gaviria también dice que no es admisible que la policía dispare con armas de fuego a los manifestantes e insiste que las protestas son pacíficas. También deseamos manifestar de nuevo el gravísimo peligro que representa usar policías con armas de fuego, como ya lo observamos la semana anterior. En ningún país del mundo han disparado a los manifestantes que yo recuerde en las últimas 3 décadas. Y llama la atención del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por no hacer lo debido para salvar a pequeñas empresas y a los colombianos que dice ya están aguantando hambre. Y no quisiéramos decirlo, pero empieza a darse hambre entre algunos grupos de ciudadanos y eso hace que algunos manifestantes se comporten con rabia. Es una tragedia aterradora. Mucho ojo a esto le debe poner el gobierno. El exmandatario hizo este nuevo pronunciamiento 2 días después de uno también en similares términos del viernes pasado. Y Naciones Unidas también lanzó una fuerte crítica al manejo de las protestas en Colombia por el uso excesivo de la fuerza. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación en Colombia, en donde su oficina ha documentado la muerte de 47 defensores en lo corrido de 2020, se encuentra en el proceso de verificar la de otros 44 y documentó también la muerte de 13 personas por las recientes protestas. Con respecto a las recientes protestas en Bogotá y Soacha, en las que el uso excesivo de la fuerza puede haber causado la muerte de hasta 13 personas y las heridas de otras 300, incluidas 77 con arma de fuego, mi oficina se encuentra verificando los casos. Bachelet incluyó a Colombia en la lista de por lo menos 30 países que presentan situaciones urgentes de vulneración de derechos humanos, como Bielorrusia, China, Filipinas, Líbano e incluso Estados Unidos. El ELN desmintió que esté tras las protestas en Bogotá, en las que resultaron destruidos 50 centros de atención inmediata. Desde La Habana, Cuba, en diálogo con Noticentro 1 CMI, el jefe de la Delegación de Paz, Pablo Beltrán, advirtió que su organización no está financiando ninguna movilización. El ELN no está detrás de las protestas que llevan 6 días en Bogotá. La gente en Bogotá y en toda Colombia está protestando contra la brutalidad policial. Nadie ha hecho una convocatoria, cada uno espontáneamente ha ido a reclamar por la vida y por la paz. Con esta declaración desde La Habana, Cuba, el jefe de la delegación de diálogos del ELN desmiente que su organización esté incitando las protestas en Bogotá. Acusar al ELN de que está financiando o atacando los CAIs es un mal recurso. El gobierno tiene que ponerle el pecho a la brisa y a la realidad. Le echaron la culpa a Petro, le echaron la culpa a Santos, le echan la culpa al ELN. No busquen la fiebre en las sábanas. Es falso que el ELN esté pensando en ataques urbanos o a Bogotá. Beltrán insiste en la voluntad de paz del ELN con este o con cualquier gobierno que quiera sentarse a buscar una salida negociada. Nunca es tarde para reanudar o desarrollar esfuerzos de paz. Nosotros estamos aquí disponibles en La Habana para que este gobierno u otro reanude una mesa de conversaciones con el ELN. Este gobierno se ha dedicado a
a hacer esfuerzos en contra del proceso de paz. Y eso no se lo aprueba la sociedad colombiana. Para el guerrillero, el plan para asesinar a los miembros de la delegación de paz que permanece en Cuba se mantiene vigente. Un cruce de acusaciones sostuvieron el ministro de la Defensa y congresistas de diferentes partidos, quienes acusan a Carlos Holmes Trujillo de no atender las citaciones del Congreso. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre quien cursa una moción de censura en el Senado de la República y además tiene un debate de control político por los desafueros de la policía en la capital de la República, fue cuestionado hoy por senadores que consideran que está eludiendo sus debates. Que busca interrogar al ministro sobre determinada política y en este caso los 13 muertos, los 13 civiles muertos en estos días y sobre las órdenes que se impartieron desde el Ministerio de Defensa. El señor ministro debe responder ante la plenaria del Senado por la presencia ilegal de tropas extranjeras y por los hechos de violencia policial que han dejado muertos. Sin embargo, el ministro replicó: asistiré al Senado como siempre, atendiendo invitaciones y citaciones, a diferencia de quienes irresponsablemente y abusando de su cargo señalan culpables como si fueran jueces. Y el ministro acusó al senador Gustavo Petro de instigar a la violencia. Su deber, Gustavo Petro, es respetar la ley, autonomía y competencia de las autoridades penales y disciplinarias, no hacer afirmaciones irresponsables y mentirosas con fines politiqueros, ni abusar de su cargo, ni atizar la violencia. Usted fue alcalde, no se lo olvide. Y el senador Gustavo Petro también le respondió por Twitter: mi deber constitucional hoy es ejercer el control político sobre el gobierno y cualquiera que sean los nombres de los policías que dispararon sobre la gente, que ya usted debería saber, es precisamente usted el responsable político por omisión de la masacre, señor ministro de Defensa. Con la ayuda de la comunidad, la policía retomó los más de 50 centros de atención inmediata CAI que resultaron incinerados durante las protestas. El miedo sigue rondando las calles de Bogotá tras la represión policial, que según cifras de la Alcaldía Mayor deja 72 heridos de bala. Esta familia no da la cara, pero denuncia que un joven de 17 años recibió 2 impactos durante las protestas. Mi hijo se desplazaba de la casa de la novia acá a la casa mía cuando de repente por los lados del CAI le dispararon 2 tiros en cada pierna. Mientras las familias bogotanas aún siguen llorando esos muertos, la idea de convertir los CAI incinerados en centros culturales no se pudo hacer realidad. La policía retomó estos espacios que buscaban convertirse en bibliotecas populares. Los libros desaparecieron y regresaron los bolillos. Estos CAI seguirán siendo CAI. Necesitamos una policía que esté al servicio de la comunidad. Está en la agenda una reforma que requiere la institución policial, pero fundamentalmente queremos decir: no hay que echarle gasolina más al fuego. La promesa es que haya espacios culturales. Mientras tanto, las paredes siguen hablando. Ingrid Betancourt declaró ante la Comisión de la Verdad que los máximos jefes de las FARC tratan de ocultar la verdad sobre el secuestro y los tratos crueles a los que sometieron a centenares de colombianos. Ingrid Betancourt habló sobre las secuelas permanentes que quedaron en los exsecuestrados y sus familias. También se refirió al dolor que le causó leer las versiones que han dado los máximos jefes de las FARC ante la JEP y la Comisión de la Verdad. La manera que ellos, no todos, pero ciertos de ellos, tienen de maquillar la verdad para tratar de presentarla de alguna manera bajo una perspectiva menos cruel. Considera que los jefes de las FARC pueden reconocer hechos, pero tergiversan las intenciones. Entonces, por ejemplo, van a decir, a ella efectivamente se le puso una cadena en el cuello durante muchos años, pero era una manera de protegerla para que no se fuera a volar y morir en la selva. Obviamente esto es una manera de no querer reconocer que lo que hicieron fue ponerme una cadena como un animal. Según Ingrid Betancourt, el secuestro es el peor de los crímenes porque descuartiza la dignidad humana. Y sorpresivamente, en una carta conocida esta noche, 8 exjefes de las FARC reconocieron su responsabilidad en el secuestro y pidieron perdón a sus víctimas por este delito.
Pocas horas después de que se conocieran las declaraciones de Ingrid Betancourt sobre el secuestro y el malestar de varias víctimas por las versiones de las FARC ante la Justicia Especial para la Paz, el partido FARC publicó una carta firmada por quienes fueron los últimos integrantes del secretariado. Pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias. El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos. Les arrebatamos lo más preciado, su libertad y su dignidad. Según cifras de la Fiscalía, más de 8.000 personas fueron secuestradas por las FARC. Sobre la crueldad del secuestro, la JEP ha recibido centenares de testimonios en contra de las antiguas FARC. Los excomandantes de las FARC se comprometieron a ayudar en la búsqueda de los secuestrados que fueron asesinados o murieron durante el cautiverio. El ejército anunció que reanudará las labores de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en Policarpa, Nariño, a pesar de las protestas de las comunidades. Las imágenes que este fin de semana fueron conocidas por Colombia, en donde los pobladores de Santa Cruz, en el municipio de Policarpa, expulsaron las tropas del ejército, fueron motivo para convocar un consejo de seguridad con las autoridades de la región, dejando entre sus conclusiones la presión ejercida por los grupos ilegales en la comunidad. Nuestra responsabilidad es mantener las operaciones militares, aumentar las operaciones militares. No es la comunidad quien está en contra de la fuerza pública, ejército o policía. Es la presión ejercida por los gaos que hacen parte de estos territorios las que han generado temor y zozobra. Las autoridades presentes hicieron énfasis en que el trabajo articulado con ofertas reales por parte del Estado pueden ser herramientas útiles al momento de concertar con las comunidades para continuar con la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito sobre el sector. En Cali, las autoridades están en la máxima alerta. Identificaron 17 barrios donde los homicidios aumentaron en las últimas horas. Solo en 72 horas hubo 19 muertes violentas en Cali, causando preocupación entre las autoridades que decretaron la alerta amarilla en las zonas de mayor incidencia. Lo que hemos identificado en nuestros análisis es que en la ciudad de Cali 17 barrios requieren una intervención con carácter inmediato. Esos 17 barrios tienen situaciones de conflicto donde se generan dinámicas de violencia y dinámicas delictivas que requieren una presencia institucional. Durante las 2 primeras semanas de septiembre se han presentado 58 asesinatos, 10 más que en el mismo periodo del 2019. Desarticulación de organizaciones criminales que están participando activamente del delito, hay mucho ajuste de cuentas, hay digamos una acción deliberada por sectores que están manejando armas de alto impacto, que están manejando recursos importantes en materia de delincuencia y están haciendo ajustes de cuentas. En lo corrido del 2020 se han presentado 731 homicidios. Mientras tanto, en Medellín, las autoridades crearon la Secretaría de la No Violencia. Con la presencia de víctimas del conflicto armado, hoy fue presentada en Medellín la Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía. Es una entidad creada para orientar y coordinar la construcción de la paz territorial. Tratará temas relacionados con el posconflicto y la JEP. Se va a componer de 2 subsecretarías, una de justicia restaurativa, que va a tener todo lo relacionado con víctimas, reinsertado, comisión de la verdad, JEP, y va a tener otra subsecretaría que va a estar más dedicada a la prevención del conflicto urbano. Además, tendrá estrategias alternativas para la paz como la meditación y el yoga para miembros del ESMAD. Los contagios por coronavirus en Colombia reportan un descenso. 5.573 casos se reportaron en las últimas 24 horas. En Colombia se han contagiado de COVID-19 721.892 personas. Según el Ministerio de Salud, a la fecha han perdido la vida por COVID-19 23.123 colombianos. Este lunes se presentó un nuevo descenso en la cifra de nuevos contagiados de coronavirus, 5.573 nuevos casos, los cuales se presentaron en su mayoría en Bogotá con 1.720, Antioquia con 1.337 y en el Valle con 501 contagios. El reporte de muertes para este lunes fue de 199, de las cuales 177 son de días anteriores. Los decesos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 51, Antioquia con 17 y en el Valle con 14. La cifra total de recuperados en Colombia es de 606.925. En el mundo la cifra de contagios superó los 29.410.000 y las muertes son más de 931.000.
Pese a la caída en la pandemia, el gobierno anunció que monitoreará el comportamiento de los ciudadanos estrictamente. Así lo aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El presidente Iván Duque, el ministro de Salud y los representantes de la Organización Mundial de la Salud dijeron que hay motivos de optimismo en el proceso de contención del coronavirus, pero pidieron no bajar la guardia y mantener todos los cuidados personales, empresariales y de gobierno para detener la COVID-19. Si hacemos estos puntos, si hacemos todo en conjunto, vamos a poder continuar abriendo los sectores económicos de una forma segura. Recordemos que de nosotros depende finalmente que en unos de los meses que vienen o las semanas que vienen, esa posibilidad de que haya un brote o haya una curva epidémica se dé o no se dé. El presidente Duque afirmó que lo peor de la pandemia ya ha pasado para Colombia, pero hay que mantener los cuidados para que un rebrote en el mundo no eleve la curva de contagios en el país. Desde la semana entrante comenzará en Colombia el reclutamiento de voluntarios para probar la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la multinacional Johnson & Johnson. En Colombia, al menos 15 centros de investigación adelantan gestiones para probar con ensayos clínicos la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la multinacional Johnson & Johnson. El director del INVIMA, Julio César Aldana, anunció el inicio del proceso de reclutamiento de los voluntarios para probar la eficacia de este antídoto. Referente a las fases 1 y 2 del ensayo clínico de la vacuna contra COVID-19, hemos decidido autorizar a partir del 21 de septiembre el proceso de reclutamiento en 10 instituciones del país. En principio, para los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 en Colombia, se practicarán ensayos en personas entre 18 y 60 años que no tengan enfermedades. El Banco Mundial proyecta que por la pandemia la deserción escolar en Colombia podría llegar a los 76.000 estudiantes en todos los niveles educativos. Este informe titulado Impactos de la crisis del COVID-19, elaborado por el Banco Mundial, estima que la deserción en Colombia alcanzará a unos 76.000 estudiantes. El cierre de escuelas tiene un impacto muy grande en el desarrollo de los niños en la parte socioemocional y en su versión más extrema en la salud mental de los niños. A esto hay que sumarle el impacto de la crisis económica, que tiene, además de tener un efecto directo sobre la capacidad de los padres de poder contratar internet o comprar dispositivos para que sus hijos estudien. Por ello llamamos al gobierno nacional para que hagan una apropiación pertinente de por lo menos 3 o 5 billones de pesos destinados a la educación para salvarla. Organizaciones de padres de familia manifestaron preocupación. No vamos a tener cómo recobrar a las niñas y niños que va a perder el sistema educativo. Nos va a tardar mucho tiempo. Va a ser muy difícil recobrar el aprendizaje. Según el Banco Mundial, en Colombia la mayoría de los docentes no cuenta con suficiente formación para la educación a distancia. El gobierno y los organismos de control acordaron presentar al Congreso en los próximos días un proyecto de ley que contempla, entre otras medidas, la inhabilidad de los financiadores de campañas para contratar con la entidad territorial o nacional durante el tiempo que dure el cargo de aquel a quien apoyaron económicamente. En una reunión que orientó el presidente Iván Duque, la Comisión Nacional de Moralización dio hoy las puntadas finales a un proyecto de ley sobre probidad y ética pública que contempla medidas como estas: protección de testigos, quejosos y delincuentes que colaboren con las autoridades para descubrir actos de corrupción, indemnización automática a las víctimas de corrupción por parte de los actores corruptos, inhabilidad para quienes ayuden a financiar campañas de alcaldes, gobernadores o presidente de la República, según reveló a Noticentro 1 CMI el procurador general Fernando Carrillo. Es la inhabilidad expresa para quienes han sido aportantes en las campañas políticas de tener contratación en esa jurisdicción durante el periodo de candidatos que recibieron financiamiento y que ya como gobernantes le entregan la contratación a quienes lo han financiado. Es una medida de mucha sanidad desde el punto de vista de la moralidad pública que constituye el pozo séptico de la política, que es el financiamiento de las campañas electorales. Un artículo para establecer responsabilidad penal por parte de las personas jurídicas en actos de corrupción, como en el caso de Odebrecht, no irá en este proyecto, sino en otro de reforma penal. La Contraloría General denunció ineficiencia e incumplimiento por parte de la CAR en los programas de recuperación del río Bogotá.
La Corporación Autónoma CAR registra riesgos en la ejecución de contratos, ineficiencia en la inversión de recursos e incumplimiento de los requerimientos técnicos dentro del desarrollo de las actividades dirigidas hacia la recuperación del río Bogotá. Así lo advierte la Contraloría General en un informe sobre el estado de los recursos naturales en el que señala que la CAR tampoco desarrolla actividades de seguimiento, prevención o control. Los contratos que realiza la corporación obedecen de manera estricta a un rigor técnico, a un rigor jurídico. El costo inicial del proyecto de adecuación hidráulica del río Bogotá, que contempla la mejora de la calidad del agua, la reducción de los riesgos por inundación y el mejoramiento del drenaje de la capital, se estima en $487 millones, según la Contraloría General. El ex magistrado Gustavo Malo salió en defensa del expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte. Durante el juicio aseguró que no hubo actos de corrupción en el alto tribunal, pese a las acusaciones que ha hecho la Fiscalía. Los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo son señalados de hacer parte de una red de corrupción en la justicia que a cambio de millonarias sumas de dinero alteraba fallos. Uno de los casos es el del excongresista Álvaro Ashton, quien habría pagado 800 millones de pesos a los togados. Sin embargo, Malo salió en defensa de Ricaurte y dijo que no hubo corrupción. No podía recibirla porque no lo conocía y si el senador se hubiera atrevido a hacerlo, pues desde luego que lo hubiera denunciado. El exmagistrado Malo declaró en el juicio de Ricaurte desde una guarnición militar donde se encuentra detenido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, planea visitar Colombia hacia el final de esta semana. Pompeo tiene agendada una visita oficial de 2 días a Guyana, según revelaron altos funcionarios del gobierno de ese país. Pompeo llegará el jueves a Georgetown, la capital. Fuentes del Departamento de Estado afirmaron que de allí Pompeo viajaría a Colombia entre jueves y viernes. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dijo que será sometida a un tratamiento médico para combatir el cáncer que le fue diagnosticado. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, confirmó que a sus 59 años fue diagnosticada con un tipo de cáncer linfático, razón por la cual estuvo hospitalizada desde el pasado 2 de septiembre. Los médicos hoy me han diagnosticado un linfoma de Hodgkin. Lo que viene por delante es un tratamiento que seguiré cabalmente de acuerdo a las indicaciones que me den los médicos. A través de un comunicado, la clínica Imbanaco explicó que la mandataria recibirá 6 ciclos de quimioterapia con un intervalo de 21 días y de forma ambulatoria. Según los especialistas, el tratamiento para Roldán será ambulatorio y la patología no le impedirá continuar con sus actividades. La Corte Suprema señaló que las denuncias formuladas por mujeres víctimas de actos de violencia pueden ser utilizadas en la etapa de juicio. Al revisar en casación una condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá a José Alexander Mora, la Corte Suprema señaló que la denuncia formulada por una mujer víctima de actos de violencia que no declare ante los jueces contra su compañero permanente cuando la ha agredido puede ser utilizada como prueba en el juicio. Con esas evidencias, en este caso, la Corte condenó al agresor a 17 años y medio de cárcel por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento. Se sustentó aquel juicio de responsabilidad penal en la valoración de la denuncia de la víctima, declaración anterior que fue admitida por el juzgador como prueba de referencia. La Corte llamó la atención a la Fiscalía sobre la obligación que tiene de verificar qué círculos de violencia intrafamiliar pueden impedir que las mujeres víctimas decidan con libertad sobre su intervención en los procesos judiciales. Las EPS deben practicar exámenes a sus usuarios e informarles sobre enfermedades preexistentes que quedarán excluidas del contrato complementario de salud. Así lo advirtió la Corte Constitucional al fallar una tutela contra la EPS Servicio Occidental de Salud que está en Cali. En el fallo, la Corte indica que las EPS para afiliación a planes complementarios deben realizar exámenes a sus futuros usuarios para determinar preexistencias y posibles exclusiones del servicio. La Fiscalía llamó a interrogatorio a 2 periodistas que publicaron un artículo en el que presentan testimonios de 8 mujeres que señalan al cineasta Ciro Guerra de haberlas acusado sexualmente. Las reporteras Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño tendrán que entregar su versión ante la Fiscalía por el delito de calumnia, luego de que fracasara una conciliación previa.
Sigue el desplome de la producción industrial. Según el DANE, fue de al menos 8,5% al cierre de julio. World Office presenta la cifra económica. No importa qué profesión tengas, seguro necesitas facturación electrónica. Con World Office facturas fácil, en la nube y desde 160,000 pesos al año. Simple, World Office. La mayor caída en julio corresponde a la fabricación de vehículos con una cifra negativa de menos 49,1%. También se redujo la producción de confecciones, equipos de transporte y artículos de vidrio. Estamos presentando un resultado de la producción manufacturera mucho más negativo que las expectativas que planteábamos a partir de nuestro estimador temprano. El gobierno, esperamos que vea esta situación por la que está pasando la cadena del sector automotor para que miremos conjuntamente qué medidas se pueden tomar para reactivar este sector. Entre tanto, las ventas del comercio cayeron menos 12% en julio, así como el personal ocupado menos 5,2%. El presidente de Promigas, Eric Flesch, afirmó que el país es autosuficiente en materia de gas y descartó un desabastecimiento. El reporte entregado por Promigas muestra que la autosuficiencia del país está garantizada para los próximos 8 años. Sin embargo, se debe continuar fortaleciendo la exploración para aumentar la vida útil de las reservas. El potencial en gas supera las 54 teras, de las cuales al menos 24 están en yacimientos no convencionales que requieren de la tecnología fracking. Eso prácticamente son casi 20 veces el potencial de reservas que tenemos hoy. Y resaltamos la importancia que le ha dado el gobierno de tener una aproximación científica para los programas pilotos para los yacimientos no convencionales. Por otro lado, se puso en marcha el gasoducto Jobo Transmetano para garantizar el transporte de gas de la costa caribe al departamento de Antioquia. Ecopetrol denunció un aumento en el hurto de hidrocarburos con válvulas ilícitas instaladas en los oleoductos. La situación que afecta a 20 municipios se concentra en 2 zonas desde César, norte de Santander y Santander, además del sur del país, en Nariño y Putumayo. Ecopetrol encontró más de 900 conexiones ilegales al mes de agosto, que representa un aumento del 20%. El hurto de hidrocarburos asciende a 2.500 barriles por día. La mayor pérdida se presenta en el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Es por esto que venimos trabajando de la mano de la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, la Policía, las autoridades departamentales, regionales, en pro de aumentar las denuncias para detectar preventivamente estos casos. Se hace un llamado a las comunidades a denunciar este delito. Un juez revocó un fallo que obligaba a la alcaldía de Barranquilla a pagar 45.000 millones de pesos a la empresa Electricaribe. El juzgado quinto civil del circuito de Barranquilla revocó el auto del 27 de julio pasado que le ordenaba al distrito pagarle más de 45.000 millones de pesos a Electricaribe por energía facturada y no pagada en 42 barrios subnormales de la capital del Atlántico. El juzgado reversó su decisión al responder un recurso de reposición de la alcaldía. Defendiendo los intereses de los barranquilleros actuamos y hoy la justicia nos da la razón. En pocos días se va esa empresa de Barranquilla. Además de la revocatoria, el juzgado dio por terminado el proceso y lo archivó. Tal como lo dijimos en su momento, eran argumentos jurídicos infundados de Electricaribe, una empresa que tiene literalmente los días contados. El despacho judicial revocó el acto ejecutivo porque no se trataba de un contrato con una entidad estatal como la alcaldía y porque Electricaribe no soportó que había cumplido con el requisito de cobrar a los usuarios. La alcaldía de Bogotá anunció alivios para los morosos de impuestos y de multas no tributarias. ¿Tiene cuentas pendientes con Bogotá? Esta es la oportunidad para ponerse al día. Si paga antes del 31 de octubre, tendrá un descuento del 20% en el valor de la deuda y del 100% en sanciones e intereses. La norma beneficia a 1.500.000 personas en la ciudad de Bogotá. Si paga entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, el descuento será del 10% en el valor de la deuda. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo, pagará el 100% de la deuda, pero sin intereses y sin sanciones. Lo invitamos a que ingrese en la página web de la Secretaría de Hacienda, www.shd.gov.co. Ahí encontrarán un link denominado Descuentos de Impuestos, Decreto 678. El distrito le apuesta a recuperar una cartera que supera los 150.000 millones de pesos.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,06% a 1.199 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,24% a 2.455 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 8,41% a 196 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.697 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.480 pesos y la venden en 3.520 pesos. Un euro cuesta 4.377 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.23. El azúcar se transó en 11,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37.25. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $39.62. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.010 pesos. Y esta es una buena noticia. El consumo y las exportaciones de cacao reportan un aumento superior al 40%. Durante un encuentro virtual por el crecimiento y el empleo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la Federación de Cacaoteros registraron el crecimiento del sector durante la pandemia del 9%. Las exportaciones aumentaron un 46%, llegando a los $240 millones. La vicepresidenta resaltó que este aumento debe llamar la atención en materia de sustitución de cultivos ilícitos. Es un sector que tiene este amplísimo potencial de sustituir coca en las regiones cocaleras de Colombia, especialmente Nariño y Catatumbo. Durante el evento también se conoció el aumento del consumo de cacao durante la pandemia. Hasta julio de este año, los colombianos gastaron 2.8 billones de pesos en la compra de productos elaborados con cacao. El aumento del consumo de chocolate subió 13%. Científicos de Estados Unidos y de Europa encontraron posibles indicios de vida en Venus, el planeta más cercano a la Tierra. Un grupo de científicos de la Universidad de Cardiff ha logrado detectar en la atmósfera del planeta Venus una molécula bastante particular, la fosfina. Este elemento ha sido clave para manejar la hipótesis de que podría haber presencia de vida en el planeta. En la Tierra, la fosfina es un gas tóxico, fétido e inflamable, producido por bacterias que no requieren de oxígeno, como las que habitan en los pantanos y humedales. Según el jefe de la NASA, este gas en Venus es el más importante hallazgo en la búsqueda de vida extraterrestre. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus será más mortal en octubre y noviembre en Europa. Los graves rebrotes de COVID-19 en varios países de Europa tienen las alertas encendidas en la Organización Mundial de la Salud, que advierte que la pandemia se recrudecerá en los próximos 2 meses. It's going to get more tough. In October, in November, we're going to see more mortality. It's a moment that the countries don't want to hear this bad news, and I understand. But I think it's very important that this is going to finish at one moment or another. This is not the end of the world. El organismo también pronostica que la mortalidad del virus aumentará en este periodo de tiempo, cuando solo el viernes pasado los 55 países de la OMS Europa registraron 51.000 nuevos casos, una cifra que superó los picos registrados el pasado abril, cuando la epidemia alcanzó sus niveles máximos. En Alemania, una mesera estadounidense desató un contagio masivo de COVID-19. La mujer, que labora en un hotel, es investigada por la Fiscalía de Múnich por haber visitado varios bares pese a tener síntomas de coronavirus y a que debía estar en cuarentena. Los incendios en la costa oeste de los Estados Unidos no dan tregua. Ya dejan al menos 35 muertos, decenas de desaparecidos y miles de hectáreas de tierra arrasadas. Una histórica ola de incendios arrasa desde hace más de 3 semanas a los estados de California, Oregon y Washington.
Según las autoridades, los fuegos han quemado hasta ahora un área equivalente al tamaño de Nueva Jersey, a lo que se suma la grave contaminación causada por las enormes columnas de humo que han cubierto a ciudades como San Francisco, Portland y Seattle bajo un cielo casi apocalíptico. Toda la costa oeste estadounidense se mantiene en máxima alerta, cuando ya son más de 30 los muertos y decenas de desaparecidos por las conflagraciones que han arrasado miles de hogares y millones de personas están bajo alerta de evacuación. Autoridades de Los Ángeles ofrecieron una recompensa de $100,000 para quienes den información que sirva para capturar al hombre que disparó contra 2 policías a quemarropa. El sospechoso emboscó a los agentes cuando ellos se encontraban dentro de su patrulla frente a una estación del metro. Los uniformados están hospitalizados. Este incidente desató la indignación de la ciudadanía y del presidente Trump. En Brasil, la fiscalía que investiga el caso Lava Jato acusó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de lavado de dinero. El líder del Partido de los Trabajadores es sospechoso de blanquear al menos $760,000 en coimas que pagó la constructora Odebrecht y que disfrazó como donaciones filantrópicas para el Instituto Lula entre 2013 y 2014. Y en Perú, el gobierno presentó un recurso para suspender el juicio político en el Congreso contra el presidente Martín Vizcarra. La demanda busca que el Tribunal Constitucional defina si el Congreso es competente para declarar la vacancia del presidente por incapacidad moral por un caso de presuntas contrataciones irregulares que ha asumido al país en una nueva crisis política. Contra la admisión de la vacancia. El primer ministro británico Boris Johnson ganó la primera de varias votaciones en el Parlamento de su país para aprobar un plan que le permita incumplir partes del acuerdo del Brexit. Sin embargo, el polémico proyecto enfrenta una creciente oposición dentro de los conservadores, el partido de Johnson, donde aumentan las voces de rechazo a la medida cuando faltan menos de 4 meses para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. En Brasil, un voraz incendio destruyó parte del humedal más grande del mundo. La descripción de las imágenes es de sombrío en el Pantanal, donde las llamas ya acabaron con más de 2 millones de hectáreas. A medida que avanza el fuego de una manera nunca antes vista, quedan al descubierto los estragos de las llamas. Las mascotas en muchos hogares son consideradas como parte del núcleo familiar. De ahí que los veterinarios llaman la atención sobre la importancia de proporcionarles una alimentación sana y balanceada. Las mascotas en muchos hogares se consideran y se tratan como parte del núcleo familiar. Algunas afecciones psicológicas o mentales de las personas de las que han sufrido, digamos, estrés, ansiedad, depresión, entonces se vuelven como el apoyo en el cual ellos pueden pues como buscar como sanar eso que de lo que están sufriendo. De ahí la manera como los veterinarios llaman la atención sobre la importancia que tiene el proporcionarles una alimentación sana y balanceada. Ellos son carnívoros facultativos, entonces ellos aprovechan mucho más una proteína animal, pero no quiere decir que no puedan aprovechar las proteínas de origen vegetal. En los perros hay que tener en cuenta la edad, la raza y por supuesto la talla. Los alimentos de alta calidad tienen unas proteínas de alta calidad que vendrían siendo proteínas magras, pues de carnes magras, llámese pollo, carne, pescado, salmón, cordero. Estas proteínas lo que van a contribuir o van a ayudar es a que ese cachorrito que apenas está iniciando su vida tenga un correcto desarrollo del sistema inmunológico y del cerebro. En Colombia, según investigaciones del mercado, en 6 de cada 10 hogares se tiene una mascota.